Buenas tardes, Sevilla. Buenas tardes. Venimos toda la mañana hablando de este manual, de este libro, de la Palabra de Dios. Y venimos a lanzar un mensaje, a lanzar una primera pregunta. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe lo que Juan le dice en el Jordán a Jesús cuando lo vio venir? ¿Alguien lo sabe? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice así la palabra del Señor. El siguiente día vino Juan, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Barrio de Triana, personas de Sevilla y extranjeros, ¿alguno sabe cuál es ese pecado que quitaba el Cordero de Dios? ¿Cuál es el pecado que tenía que quitar Jesús del mundo? ¿Alguno lo sabe? Lo vamos a ver en la carta de Pablo a los Gálatas. La carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 10, dice así la palabra del Señor: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Y qué más? Dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo, y también podemos encontrar estas mismas palabras en el capítulo 1 de Romanos, versículo 17, la segunda parte, porque el justo por la fe vivirá. Aquí hay personas diciendo: tú eres más pecador que nadie. Hay muchas personas diciendo: yo me voy al infierno. Pues efectivamente todas esas cosas aplican a mí y aplican a cada uno de nosotros. El que no es justo ha de morir. El que ha fallado en la ley ha de morir. Y lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 20 de Apocalipsis es que todo aquel que cuando se abren los dos libros y no es hallado en el libro de la vida, es echado al infierno, al lago de fuego, a la muerte segunda. Pero ¿cómo escapamos de esta condenación? Lo hemos leído antes en el capítulo 1 de Juan. Le dice Juan a Jesús en el Jordán: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué tiene que ver un cordero en este punto exacto? No es casualidad que él dijese cordero, no es casualidad que él no dijese oveja, que no dijese paloma, que no dijese una vaca o un cerdo. No es casualidad que él mencionase un cordero. Si ahondamos en las Escrituras, si ahondamos en el Antiguo Testamento y nos vamos al libro de Éxodo, podemos leer lo que Dios hace para librar a los israelitas del yugo de Egipto. Él instaura una celebración entre la 9ª y la 10ª plaga. Los israelitas debían de... Cristo dijo un día: me voy a preparar un bello lugar y poder juntos estar. Yo me encuentro listo para irme con él. Yo me voy, sí.
pasase de largo y no matase a los hijos de los israelitas. Pero ¿qué pasa con los hijos de los egipcios? El ángel no vería la sangre de los corderos pintando los dinteles de las puertas y entraría y acabaría con todos los hijos de los egipcios. Eso, por un breve instante, es lo que cambiaría el corazón de Faraón para dejar ir al pueblo de Egipto, dejar que el pueblo de Israel no fuese más esclavo de los egipcios y fuese hacia la tierra prometida. Por eso es que Juan dice aquí, Jesús es el Cordero de Dios. Si el Cordero de la Pascua tenía que ser de 1 año, tenía que ser perfecto, no podía estar enfermo, no podía estar cojo o ciego o sordo. Y es muy claro en el libro de Nehemías y en los libros después de lo que es el exilio de Judá a Babilonia, como el gobernador de Jerusalén, cuando va allí y están reconstruyendo las murallas, él es muy claro en cómo él se enfada con los sacerdotes del templo y con los mismos judíos, porque estos están desobedeciendo la ley y además, para perdonar sus pecados, la ley dice que hay que sacrificar animales y estos judíos lo que están haciendo es entregar a corderos que son ciegos, a palomas que les falta una pata, a tórtolas y a pollos que les faltan las alas. Están ofreciendo sacrificios que conforme a la ley no son correctos. Hemos leído en Gálatas que todo aquel que falla un punto de la ley es considerado pecador. Todo aquel que falla un punto de la ley necesita un sacrificio por sus pecados. Hemos leído en el capítulo 1 de Juan que Jesús es ese sacrificio, es ese cordero. Hemos visto en el libro de Éxodo cómo este cordero debía de ser totalmente perfecto. ¿Y Jesús? ¿Qué podemos decir de Jesús? Este Jesús, que es el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, si el Cordero del que habla la ley es perfecto, este Jesús debía de ser mucho más perfecto. Si el Cordero del que habla la ley simplemente pone la cuenta a 0 y si luego vuelves a pecar, este sacrificio ya no sirve. Este Jesús, que tiene que ser el sacrificio por todo el mundo, debe de ser mejor que el Cordero de la ley. Además, este Jesús, que debe perdonar a la humanidad, que desobedece al menos una vez la ley cada momento de su vida, este Jesús debe de ser mucho mejor que un simple animal. El mismo Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, nos dice quién es este Jesús. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 14, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Este Jesús, este Verbo que se encarnó, era Dios mismo. Y vemos en las cartas de Pablo como este Verbo, como este Dios encarnado, que tenía un alto nivel de gloria y de honra en el cielo,
no tomó estos niveles de gloria y de honra como cosa a lo que aferrarse, sino que decidió voluntariamente encarnarse, decidió voluntariamente tomar la ira de Dios. Leemos en la oración en el huerto, en Juan, en el capítulo 16, como él dice 3 veces, no una ni dos, 3 veces. Cualquier exegeta de la Biblia que tenga 2 dedos de frente sabe que si Dios repite las cosas 3 veces es algo importante, y él ora 3 veces: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Jesús en el Getsemaní oró 3 veces: Padre, no quiero tomar la copa de la ira de Dios, no quiero tomar todo el juicio del infierno por los pecadores, pero si tú quieres, Padre, yo lo voy a tomar. Si tú quieres que yo muera en esa cruz, yo voy a morir en esa cruz. Y este Jesús, de quien venimos a hablar, quien cumplió cada uno de los puntos de la ley, quien según Gálatas no puede ser culpable de juicio, este Jesús es ese Cordero perfecto, Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y un Cordero que podemos leer ahora en el capítulo 10 de Hebreos, como Él es más perfecto que todos los sacrificios animales en el templo de Jerusalén. Dice así, Hebreos capítulo 10, versículo 11 en adelante: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Amén. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Si en esta mañana tú coges, revisas toda la ley de Dios y todos los profetas, y te encuentras como Isaías delante de la visión de Dios, diciendo: he aquí, soy hombre muerto, he aquí, yo merezco el infierno. Hay una buena noticia para ti en esta mañana. Jesús murió en esa cruz como Cordero de Dios para quitar tu pecado, igual que lo hizo con el mío, igual que lo hizo con el de ella, con el de él y con el de cualquiera que está por esta plaza puede hacerlo. Él murió una sola vez en esa cruz para quitar todos los pecados que cometemos, los que hemos cometido, los que estamos cometiendo y los que vamos a cometer, para que, según dice Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, estamos seguros, estamos totalmente seguros de que aquel que ha empezado la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de la segunda venida de Cristo. Cristo va a volver una segunda vez, y para esa segunda vez tenemos que estar todos preparados. Puedes pensar que esto es un cuento chino, puedes pensar que estamos locos, porque así la palabra lo enseña, que aquel que habla del Evangelio es tomado por loco. Puedes pensar que eres suficientemente bueno, pero ya lo dice el Salmo 14,
Ya lo dice el capítulo 3 de Romanos, que no hay nadie bueno. Puedes pensar, yo creo en Dios. Pero la Biblia dice más de 40 veces que hay que tener mucho cuidado con lo que uno cree. Hay que tener mucho cuidado de si uno de verdad cree en Dios o si en verdad lo que uno tiene es un ídolo. Ya sea un ídolo en su corazón, ya sea un ídolo en su mente, o un ídolo de madera, o un ídolo de metal, o un ídolo de piedra. Hay que tener mucho cuidado con eso. Amén. En esta mañana, si analizas la ley de Dios, te das cuenta de que no hay nadie que pueda decir no he mentido una sola vez. Si analizas la ley de Dios y te das cuenta que no hay nadie que pueda decir no he desobedecido a mis padres una vez. Si analizas la ley de Dios y te das cuenta de que nadie puede decir, o prácticamente nadie puede decir, no he descargado una película, no he descargado una canción, no he descargado un libro de internet por el cual tenía que pagar y no lo he hecho. Si analizas la ley y te das cuenta de que has fallado al menos una sola vez. Hemos leído en Gálatas que merecemos el juicio. Pero la buena noticia es que hay un hombre que analiza los 10 mandamientos, analiza las 613 leyes de Levítico y dice, yo soy perfecto. Por 33 años y medio que viví, yo soy perfecto. Esta persona de Jesucristo, este Dios encarnado, analiza la ley entera y dice, si los estándares de Dios están aquí, yo puedo cumplirlos. Esta persona de Jesucristo puede decir, yo soy ese sacrificio por el pecado del mundo. Para que en esta mañana todos aquellos que analizan la ley, que se ven culpables de juicio y quieren solucionar el problema, puedan hacer como dice el autor de Hebreos capítulo 12 versículo 2 y poner sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que todo aquel que según dice Pablo a los Efesios capítulo 2, todo aquel que cree, todo aquel que acepta la gracia de Dios es salvo de sus pecados, porque dice el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 6, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. En esta mañana, si quieres venir al Padre, si quieres recibir la vida eterna, si quieres acabar en el cielo y no en el infierno, acércate a esa cruz, pon tus ojos en esa cruz, acepta que este Jesús de quien venimos a hablar murió por ti en esa cruz, fue sepultado en ese sepulcro y fue resucitado al tercer día. Esa tumba está vacía. Si lo crees, si crees en esta verdad como así lo hemos creído nosotros, si te arrepientes de haber visto en la ley que has fallado delante de Dios, serás salvo y recibirás la vida eterna que nadie merece por sus obras. A Él sea la gloria. Amén. 13:48.